Hola Oscar, buen día, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, contenta. Ya ves que habíamos quedado que íbamos a hablar del tema de la felicidad el día de hoy. Pues pensando en eso, me encontré una frase que me resultó bastante interesante como para arrancar. Es una frase que escribió un francés, Gustave Flaubert, y que dice, felicidad, esto se lo escribió a un amigo, felicidad. ¿Has pensado en cuántas lágrimas ha traído esta horrible palabra? Sin ella, Ujú. dormiríamos más tranquilos y viviríamos más cómodamente. Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Qué frase, ¿no? Pues es una frase que me hace pensar muchas cosas, ¿no? Que me hace pensar acerca de que es una palabra que quizá entonces ponga mucha expectativa, ¿no? En la vida de las personas, que es una palabra que permite como la comparación de las vidas, ¿no? Porque pues entonces a partir de la felicidad y de tenerlo en mente, pues dice ahí el autor a su amigo que se pueden producir muchas lágrimas, ¿no? Entonces, Así es. bueno, pues me parece una frase muy que nos da para pensar mucho. Y fíjate bueno, definitivamente sí, yo creo que ese es el impacto de esta frase. Como terapeutas, supongo que la mayoría vemos que se presenta con mucha frecuencia, que las personas llegan a consulta con esa queja constante, ¿no? Es que no soy feliz, es que yo quiero ser feliz, es que yo veo que la gente que anda en la calle es feliz y yo no. ¿Sí? Y es como esa sensación de estar buscando algo que es tan difícil de alcanzar, o al menos la forma en que se presenta, y principalmente la forma en que es como vendida o como el concepto de felicidad, me parece. Como que a veces se está buscando algo, decía Voltaire también, que es como un borracho que está buscando la llave de su casa sin saber en dónde está, en dónde tiene que buscar, ¿no? Solamente la está buscando, pero no sabe ni siquiera qué es lo que está buscando, ¿sí? Y en dónde la tiene que buscar. Sí, fíjate que ahora que mencionas cómo esto viene o lo escuchamos en la consulta, estaba recordando un paciente de hace tiempo que me impresionó mucho. De hecho, cuando pienso en el tema de la felicidad, lo recuerdo mucho porque él llegó a pedir consulta y me decía bueno, que su vida había cambiado mucho en los últimos meses, que de repente se vio ganando todo el dinero que él había pensado ganar durante hace mucho tiempo, que de verdad que era mucho dinero, era mucho, mucho dinero. Entonces, él decía, bueno, yo pensé durante toda la vida que cuando yo llegara a este punto en el que me encuentro, que era un punto como de privilegio, que era un punto como de poder económico, pues entonces iba a ser feliz. Dice, entonces vengo aquí porque ya no sé qué hacer con mi vida, me dijo, ¿no? Y Ajá. porque ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Y ahora qué sigue? Me dijo, ¿no? O sea, dije, bueno, ya me pasa esto, ya recibo todo este dinero al mes y eso, y me dice, ¿y ahora qué sigue? Es que no soy feliz, me dijo, ¿no? Exacto. Y bueno, pues creo que eso planteaba pues la pregunta acerca de qué es la felicidad, qué podemos entender por la felicidad, qué debemos entender por felicidad y pues que a final de cuentas eso de la felicidad pues no es una cosa natural entre las otras cosas, ¿no? Sino que es algo muy, muy humano, ¿no? Es algo que quizá construimos y pues nos movemos a partir de esa construcción. Y de hecho esa como búsqueda de esa felicidad no es algo nuevo, estamos de acuerdo. Es algo que en los últimos años, en las últimas décadas, se está como
como proponiendo, como algo que hay que perseguir y hay que obtener principalmente. Pero bueno, lo sabes tú mejor que yo, los filósofos de hace siglos ya hablaban del concepto de felicidad, ¿o me equivoco? Así es, ya se hablaba del concepto de felicidad o quizá o se hablaba de algo que es cercano a lo que ahora nosotros decimos en torno a la felicidad. Quisiera retomar esto que comentabas sobre estos tiempos y sobre esta demanda de la felicidad, que por ahí un autor la llamó japicracia, que estamos Ujú. en una japicracia, ¿no? Es decir, estamos como en un régimen en donde pues deberíamos ser felices o reconocernos como felices, porque si no, entonces la vida ha fracasado. Y eso genera precisamente muchas lágrimas, como la frase que compartías al inicio. Y pensando en cómo desde los remotos tiempos los filósofos han hablado acerca de felicidad, pues pensaría quizá como en estos filósofos pues tan simbólicos, tan significativos, ¿no? De la Grecia antigua, pensarían Sócrates, en Platón, en Aristóteles, en la filosofía helenística, pensarían a estos tres primeros como quienes pensaban acerca de la eudaimonía, quizá como un concepto que está más cercano a lo que ahora nosotros podremos pensar como felicidad, que sería como esta vida floreciente, ¿no? O esta vida buena. Solo que a mí me parece muy importante que para ellos la eudaimonía no tenía que ver con conseguir algún bien que estaba fuera de mí. No tenía que ver con conseguir un objetivo que estaba fuera de mí, sino tenía que ver con conseguir una especie de libertad interior, una especie de dominio interior, una especie de posesión interior. Y que entonces la eudaimonía, que digo, quizá ahora lo podríamos traducir como felicidad, pues sería una cosa que se produce con un trabajo constante que implica el autoconocimiento, pero que no se refiere a conseguir cosas externas como la casa de mis sueños, como el carro de mis sueños, como el viaje de mis sueños, ¿no? Sino más bien una serie de batallas interiores, pues. Además, el darnos cuenta de que esa felicidad o ese estado del que estamos hablando, pues no puede ser algo permanente, porque luego esa es lo que muchas veces percibo yo en las personas, que es frustrante el que se dan cuenta de que no pueden estar con esa felicidad de manera permanente. Sí, o sea, me parece que esto es incluso incompatible con la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que un estado de ese bienestar al que podemos llamar felicidad, pues bueno, hay una serie de cambios fisiológicos que si se mantuvieran todo el tiempo, pues simplemente acabaríamos agotadísimos, nuestro organismo no estaría, no pudiera funcionar simplemente, ¿sí? Y esa emoción de estar viviendo esa felicidad, pues simplemente desaparecería. ¿Por qué? Porque sería algo normal. Entonces, como que está ahí una paradoja, ¿no? O muy presente, me atrevería a decir. Sí, sí, es una paradoja que además, como dices, nos puede indicar cosas acerca de la vida, ¿no? Acerca de qué es la vida. Entonces creo que también las ideas que podemos tener acerca de la felicidad están muy conectadas con las ideas que tenemos acerca de la vida o de qué debería ser la vida, ¿no? Como si en la vida pudiéramos nosotros elegir estar exentos del dolor o del sufrimiento, ¿no? Y que, pues por supuesto que nadie de nosotros, ¿no? Ni tú ni yo quisiéramos vivir en el dolor y el sufrimiento todo el tiempo, ¿no? Pero que también constatamos que es algo que en muchos momentos escapa de nuestras manos, ¿no? Y que pareciera entonces que la contraparte del dolor y del sufrimiento fuera la felicidad, pero yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro que así sea. Sí, sí, eso me hizo pensar, en algún momento ya lo habías comentado al filósofo surcoreano, Byung-Chul Han,
que habla de la sociedad paliativa, la sociedad que está en la búsqueda de no sentir dolor, de no sufrir, de evitar todo eso que pues simplemente es inevitable. ¿Va? Y es como ir corriendo detrás de, insisto, de algo que no vamos a poder alcanzar, como estar buscando un oasis que cada vez que damos un paso se va alejando más. Y además, estaba pensando en este tema de cómo la felicidad muchas veces se percibe como un fin, pensando en tu paciente, ¿no? Que dijo, bueno, ya tengo todo este dinero, pero no soy feliz. Sí, o sea, como si la felicidad fuera el fin. Así ¿Y, es. Ujú. y qué tal si nos damos cuenta o volteamos a ver la felicidad como el medio para vivir? ¿Sí? O sea, que la felicidad no sea el fin de la vida, el fin que tengo en mi vida, sino que sea el medio que tengo para poder vivir, para poder continuar, para poder avanzar, para poder enfrentar lo que tengo que enfrentar, esos momentos de felicidad que de alguna manera hay un autor, no se me viene ahorita a la mente el nombre, pero que habla o que mencionaba que la felicidad es como hacerte consciente de un estado de bienestar. Así, o sea, un estado de bienestar es un estado en el que no estoy necesitando nada, en que ya comí, no tengo hambre, no tengo sed, no tengo frío, estoy, estoy caminando por algún lugar o voy a mi trabajo, o sea, tengo lo que necesito, pero si no me hago consciente de eso, de ese bienestar, entonces me voy a perder, insisto, en la búsqueda de algo que ni siquiera sé a qué se parece. No lo sé, esto Sí, sí te hace sentido. sí, me hace mucho sentido porque en esto que comentas, creo que está la idea del reconocimiento, ¿no? Que entonces ser feliz, además de ser como un ejercicio que debemos hacer hacia nosotros mismos, pues implica de aceptación, como tú decías, implica también una acción de reconocimiento de las cosas, del entorno, del lugar que yo guardo dentro de ellas y también pues una cierta disposición ante eso que estoy viviendo o ante ese lugar que ahora tengo enfrente de los demás o del mundo, de las cosas. Y lo cual me hace de nuevo regresar a esta idea de los filósofos, o podemos pensar en Platón, en Aristóteles, entonces este asunto de la felicidad tiene que ver más con una serie de acciones que hacemos hacia nosotros mismos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, y fíjate que una de las cosas que también preguntan frecuentemente las personas es, ¿cómo puedo ser feliz? Yo creo que vemos, si vamos a una librería, si vemos a un puesto de periódicos, que ya no hay tantos, pero todavía nos podemos encontrar por allí algunos, Ujú. o simplemente en internet, que hay muchas propuestas de felicidad. ¿Cómo ser feliz? Casi te lo venden, cómo ser feliz en 10 pasos, ¿no? Así como cómo perder peso en 2 semanas, te ponen cómo ser feliz en 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, es esa oferta de alguna manera. Em, y en la consulta, yo lo veo también, no sé tú como psicoterapeuta también cómo lo veas o también en la consultoría filosófica, que las personas muchas veces llegan buscando eso, como es que yo quisiera ser feliz, ¿cómo puedo ser feliz? Y no hay una clave, obviamente. Decías tú, hablabas de un trabajo constante y bueno, creo que la palabra trabajo, la palabra constancia, la palabra disciplina es algo que hemos estado repitiendo en otros Sí, sí, sí. episodios y que, pues bueno, en mi opinión pues, es nada más que la realidad, ¿sí? Eh, ¿Cómo ser feliz? Sí, lo primero que pensaba en esto que compartes de cómo llegan los pacientes preguntando acerca de cómo debo ser feliz,
y de cómo esto se oferta en estos libros de superación personal en 10 pasos, 3 pasos, 5 pasos, lo primero que pensaba, mi querida Adriana, es que entonces no vamos a ser taquilleros, ¿verdad? O sea, tú y yo, Supongo. porque no estamos ofreciendo eso, sino más bien cuestionando eso, Exactamente, ¿no? exactamente. Y que pensaría que ese es el boom, ¿no? Eso es lo que vende, esas soluciones fáciles, inmediatas y además como terminadas Mm, acerca de cómo debo ser feliz, ¿no? Es toda una industria que creo que ujú, eso tiene que ver con la japicracia que decíamos, que comentábamos hace rato. Es toda una industria de que ofrece precisamente la felicidad como fin. Pero yo pensaba que quizá una cosa muy importante de la filosofía que le puede ayudar al campo de la psicoterapia es que, no sé qué piensas tú, yo así lo veo. Creo que en el campo de la psicoterapia, cuando las personas llegan, pues buscan sufrir menos. Y creo que esa es nuestra labor, ayudar a cómo, a cómo podemos encontrar o colaborar en la vida de las personas a que haya menos sufrimiento. Así yo lo pensaría, ¿no? Pero creo que en la psicoterapia, en muchas ocasiones, las personas pues pueden llegar como con objetivos muy claros desde sus deseos acerca de qué tienen que conseguir para dejar de sufrir. Pero creo que una cosa que la filosofía nos regala es la posibilidad de cuestionar nuestros deseos, porque esta industria de la felicidad no sería tan grande si no hubiera encontrado la manera de condicionar nuestros deseos, de excitar nuestros deseos, de hacer nuestros deseos tan grandes, tan ajenos a nosotros, que entonces sentimos que no podemos alcanzar esa felicidad. Yo pensaría que aquí hay un asunto muy importante, ¿no? ¿Cómo hacerle, qué hacer con nuestros deseos, ¿no? Porque parece que los medios de comunicación, los comerciales, las marcas, pues han encontrado precisamente su nicho en nuestro deseo, ¿no? En esas cosas que sentimos que nos hacen falta, que no tenemos, que no poseemos y que si entonces no podemos hacer uso de ellas, pues no somos felices. Y entonces ya nosotros nos hacemos ajenos a nuestros deseos. Y entonces se me ocurre la pregunta de, ¿qué es lo que debemos desear? ¿Qué claro. es lo que sería razonable desear? ¿Qué es lo que sería humano desear? ¿Qué es lo que sería ético desear? Y fíjate que además, bueno, hablamos de un ciclo, de un círculo de deseo del que no salimos. ¿Por qué? Pues porque así como bien comentas, es, es siempre hay algo. Si tengo un teléfono celular viejito, quiero el nuevo y lo estoy deseando, y luego ya que lo tengo, estoy emocionada unos momentos y después quiero la aplicación tal y luego quiero la protección tal y luego quiero los audífonos que van con eso y quiero como que siempre más y más y más, ¿no? Y yo creo que aquí es en donde eso que comentas de, bueno, ¿qué es lo que podemos desear? ¿Sí? ¿Qué es lo que sí podemos desear? Y yo creo que aquí entra el tema de que algunos filósofos ya hablaban de esto, que es que hay deseos que son naturales y necesarios, ¿sí? Como por ejemplo el comer, el tomar agua, el asearse, el... Luego hay deseos que son naturales y no necesarios también, ¿sí? Y luego están los deseos que no son ni naturales ni necesarios, ¿sí? Entonces, yo creo que también si logramos como identificar qué es lo que estamos deseando, probablemente vamos a poder como desapegarnos más fácilmente de esos deseos, dejar de ser esclavos. No sé si te parezca como la idea, dejar de ser esclavos de esos deseos que no son ni naturales ni necesarios. Sí, claro que me parece y creo que es algo que se puede rescatar de los filósofos del periodo helenístico, este cuestionamiento acerca de los deseos y esto que compartías acerca de cómo los epicúreos pensaban clasificaban los deseos con una intención, con la intención de que tuviéramos, ¿no? O de que quienes pensaran en su deseo tuvieran claridad
acerca de sobre qué deseos sí valía la pena mantener la constancia, mantener pues digamos, esta excitación del deseo, esta búsqueda del deseo y sobre qué otros deseos no valdría la pena. Ahorita, pues hemos estado hablando de estos deseos que podemos identificar como en objetos que podemos obtener, ¿no? Pero yo pensaría también en el desorden de los deseos que tenemos en torno a las personas con las que convivimos. Pensaría en el entorno de la terapia de pareja, por ejemplo, en donde observamos que hay muchos deseos que no están siendo satisfechos por parte de los miembros de la pareja y entonces hay mucho sufrimiento. Pero de nuevo viene la pregunta, qué es lo que debemos desear? ¿No? Porque eso en este ejemplo de las parejas, pero pensemos en los ejemplos en donde las personas están en sus ambientes de trabajo Mm. y en las relaciones interpersonales y entonces el sufrimiento porque no sean colmados esos deseos acerca de cómo el otro me debe ver, de cómo el otro me debe tratar, de cómo el otro o la otra tendrían que relacionarse conmigo. Esos también son deseos que si no son entonces llevados a cabo, pues generan mucho sufrimiento. Pero ¿son razonables esos deseos? Me preguntaría. Y también, ¿qué me dices de los deseos de, es que yo quisiera ser más alta, yo quisiera tener el cabello de un color diferente, yo quisiera que me reconocieran en el medio, yo quisiera tener tantos likes? Sí, o sea, yo deseo eso, pero luego, bueno, luego podemos pensar en lo que hablaban los estoicos, ¿no? O sea, no podemos controlar. Hay cosas que no dependen de nosotros, ¿sí? Hay cosas que sí dependen de nosotros, que son nuestros pensamientos, nuestras opiniones, pero lo demás no depende de nosotros y muchas veces ese deseo está puesto en algo que no depende de nosotros. ¿Qué es lo que pasa después? Viene la frustración. ¿Por qué? Porque hay expectativas. Yo estoy esperando, yo deseo que... Y bueno, pasa en el entorno de la pareja y yo creo que ese es un tema que vamos a abordar en otro diálogo. Me parece muy vasto. Em, pero es también cómo quiero que los demás me vean. Es que yo deseo. Y eso es algo que también vemos con mucha frecuencia, de lo que sufre, que causa sufrimiento en las personas. Es que mi jefe no me ve como yo quisiera, o es que yo quiero que todos me vean como una persona valiosa, una persona que aporta. Yo quiero que vean que soy una persona digna, una persona, o sea, como que hay deseos que sí, definitivamente, si no logramos identificarlos y clasificarlos, pues nos pueden llevar a un desgaste emocional sumamente importante y a una pérdida del tiempo, como hablaba Marco Aurelio, que decía que no es que no haya el tiempo suficiente, es que perdemos mucho tiempo, decía ese gran emperador. Sí, estaba pensando en un consultante que vino hace poco y que decía que se sentía muy frustrado porque él tenía, pues, digamos, títulos, reconocimientos y era muy bueno en su trabajo, pero que no estaba recibiendo el reconocimiento por parte es decir, él decía que no tenía muchos clientes, como si veía que otros que tenían una carrera similar a la de él, si tenían, él decía, me he formado con mucho compromiso, con mucho trabajo para ofrecerle lo mejor a mis clientes y veo que en la puerta de enfrente les ofrecen la mitad de la calidad de eso. Pero todos se van para allá, dice, todos se van para allá porque pues además lo hacen bien barato, pero peligran yéndose para allá porque la profesión de esta persona tenía que ver con la salud. Y decía él, pues, ¿en qué mundo, no? Decía, ¿en qué mundo vivimos? Y se sentía muy frustrado, se sentía deprimido. Y recuerdo que comenzábamos a preguntarnos acerca de la validez del deseo del reconocimiento, ¿no? Y yo pensaría que, así como
como nos dijeron los autores del humanismo psicológico, Maslow, Rogers, pues el reconocimiento es una etapa de la vida humana, del desarrollo humano, del proceso humano muy importante para que se dé cabida a esta sensación de bienestar o de autorrealización, decían ellos, ¿no? Pero también, pues es importante pensar que el reconocimiento no es una cosa que se da de una vez para todas, es una cosa bueno, nosotros vamos obteniendo a lo largo del tiempo como en un proceso. Y que también debemos tener en cuenta, como tú decías, que puede haber situaciones que escapen de nuestras manos y quizá esta persona que digo sea el mejor en su ramo, pero es posible que nunca va a obtener ese reconocimiento que desea, porque escapa de sus manos. Y entonces, ¿qué? ¿Tendría que estar esa persona destinada a la infelicidad? ¿Tendría que estar destinada al sufrimiento? Y ahí es donde creo que de nuevo regresamos a la pregunta de si nuestros deseos, si estamos deseando lo que deberíamos desear. Sí, entonces yo creo que, bueno, ese puede ser como una clave, ¿no? No es una receta de cocina, habíamos dicho, no Ujú. es algo fácil, pero es preguntarnos, estar conscientes de qué es lo que estamos deseando, qué lugar tiene ese deseo en nuestra escala de valores, si realmente es algo que nosotros deseamos o que nos han impuesto de alguna forma para desear. Y algunas veces las personas les cuesta mucho trabajo responder. Cuando, por ejemplo, se me viene a la mente una chica que estaba igual estudiando, está en un doctorado en una universidad muy importante acá en Europa y ella se percibe como infeliz y tiene buenas calificaciones, tiene todo esto bien, pero ella se percibe como infeliz y ella se ha dado cuenta de que no está persiguiendo o no está haciendo eso para ella, está haciendo eso porque para sus padres es importante. Está viviendo el deseo de sus padres, no se está haciendo responsable de ella, de lo suyo. Y bueno, esto también por el miedo a decepcionar, por el miedo a ser una mala hija, por el miedo a no responder a esas expectativas que finalmente son de los padres, no es de la persona. Y entonces si nos damos cuenta, si nos hacemos conscientes de qué es lo que nos está impidiendo ese bienestar, esa felicidad, puede ser que nos llevemos la sorpresa de que es porque estamos persiguiendo algo que no es genuinamente de nosotros. Sí, tocas un tema que a mí se me hace bien relevante en el entorno de la psicoterapia y pensaría que el psicoanálisis nos puede decir mucho al respecto, porque ahorita tú dijiste, esta consultante vive el deseo de sus padres, Exacto. persigue el deseo de sus padres y de alguna manera, pues el psicoanálisis nos ha enseñado cómo muchas cosas que nosotros que vivimos como ajenas a nosotros y que eso nos causa sufrimiento, tienen su origen en el deseo de otro. Tienen su origen en el deseo no cumplido de alguien que estuvo atrás de nosotros, ¿no? Y que entonces muchas cosas que nosotros hacemos, pueden estar respondiendo a algo que nos exige, ¿no? A algo que nos exige, a algo que no hace total match con nosotros, digamos, con los deseos más profundos y auténticos. Y pensaría que así se nos puede ir la vida, ¿eh? O sea, pensaría que yo, ahorita que lo estabas platicando de esta consultante, recordaba a consultantes que decían, ya tengo 50 años y me estoy dando cuenta que viví el deseo de mis padres, que Exacto. durante 50 años viví el deseo de mis padres y apenas me estoy cuestionando cómo es que yo quiero vivir. Entonces, este asunto de los deseos es muy poderoso. Lo hemos comentado de cómo nos determinan, pues no sé, las marcas, digamos, el capitalismo, pero ahorita que estamos pensando en cómo lo determina también la familia, híjole, pues qué importante seguirnos cuestionando sobre el deseo y sobre cómo nuestro deseo está conectado a una pretensión de felicidad. Entonces podemos concluir de alguna manera que, bueno, es responsabilidad de nosotros
esta conciencia del bienestar, yo lo llamaría bienestar más que felicidad, pues después de esto que hemos estado hablando, que no es un estado permanente, que podemos tener momentos de felicidad, de bienestar y que luego bajamos, pero no quiere decir que bajemos a la depresión, porque ahí ya estaríamos hablando de otra condición en donde los psiquiatras tenemos mucho trabajo. Y se me vino a la mente, ahorita que lo menciono, que curiosamente tenemos muchas, toda esta oferta de fórmulas de felicidad, de estrategias para ser feliz, y que los temas depresivos y ansiosos aumentan de una manera muy importante cada día. Y me llama la atención como en unas, como en unas estadísticas, ¿no? Que hacen luego la ONU para ver cuáles son los países más felices del planeta. Nuestro México está en el lugar número 10. No sé cómo lo veas tú. Es curioso ese dato, ¿no? Sí, sí, es curioso, pensando en, sí, en estas encuestas, por ejemplo, pues que el país más feliz, sea Finlandia o los países nórdicos, ¿no? Que estén ahí encabezando la lista. Y pues ahí yo me preguntaría, pues bueno, ¿cuáles son los criterios para determinar quién es más feliz, ¿no? ¿Quién es más feliz? Y eso nos llevaría todavía a otra pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Que fue la pregunta con la que comenzamos. Bueno, pues yo creo que nos quedó corto este episodio. ¿Qué te parece si retomamos ese tema? Que me parece que hay todavía mucho de qué hablar y nos vemos en un siguiente diálogo. Sí, y antes de despedirnos, me gustaría recordar esta frase del sociólogo Bauman, que decía que en este mundo todas las ofertas de felicidad terminan en una tienda. Y creo que eso nos debería hacer pensar mucho. A reflexionarla. Muy interesante. Gracias, Oscar. Nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto, Adriana. Bye Chao, bye. chao. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.